¿Hola? William Hill, es Mike. ¿Tienes alguna razón por la que la ejecución no debe llevarse a cabo? No, no la tengo. No, no la tengo, gracias. Hoy le traemos un tema escalofriante que le dejará cuestionándose las profundidades de la depravación humana. De Jimmy Glass a George Steiny, descubriremos las estremecedoras historias de estos jóvenes asesinos y las escalofriantes palabras que pronunciaron antes de enfrentarse a su destino final. Acompáñenos a explorar las inquietantes últimas palabras de algunos de los asesinos más jóvenes del mundo antes de sus últimos momentos en el corredor de la muerte. Jimmy Glass, 20 años. En un impactante giro de los acontecimientos, el famoso asesino doble Jimmy L. Glass pronunció sus escalofriantes últimas palabras momentos antes de su ejecución en la silla eléctrica. Con una sonrisa siniestra en el rostro, Glass provocó escalofríos a los testigos con su espeluznante comentario. Glass, condenado a muerte por los asesinatos en Navidad de una pareja a la que intentó robar tras fugarse de prisión en los años 80, tenía un pasado oscuro y retorcido. En 1982, Glass, que había abandonado los estudios en un instituto estadounidense, cumplía condena en una cárcel parroquial de Minden, Luisiana, junto a su compañero de prisión Jimmy Wingo. En Nochebuena, los dos consiguieron escapar y decidieron cometer un robo en casa de Newton Brown, de 55 años, y su esposa Earline, de 51, en Dixie Inn. Lo que empezó como un robo se convirtió rápidamente en un asesinato a sangre fría, ya que Glass y Wingo acabaron despiadadamente con la vida de la inocente pareja. El espantoso descubrimiento de los cuerpos sin vida de sus padres esperaba a sus hijos la mañana de Navidad, atormentando para siempre sus recuerdos. Glass y Wingo fueron finalmente capturados y condenados a muerte por sus atroces crímenes. Casi 5 años después, el 12 de junio de 1987, Glass encontró su destino en la silla eléctrica, convirtiéndose en la 78ª persona ejecutada en Estados Unidos desde 1977. Mientras Glass era atado a la silla eléctrica, una inquietante sonrisa se dibujó en su rostro. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, hizo un comentario escalofriante que dejó helados a los presentes. Con una falta total de remordimiento o arrepentimiento, Glass dijo: «Creo que preferiría estar pescando». Estas palabras causaron conmoción en la sala, ya que los testigos no podían comprender la insensibilidad e indiferencia mostradas por Glass en sus últimos momentos. La hora oficial de la muerte de Glass se registró a las 12:14 de la mañana, según el comisario de instituciones penitenciarias, C. Hall Phelps. Antes de su ejecución, Glass había saltado a los titulares al presentar una petición al Tribunal Supremo, argumentando que la electrocución, como método de ejecución, violaba las enmiendas 8ª y 14ª de la Constitución de Estados Unidos, por considerarla un castigo cruel e inusual. Sin embargo, el tribunal falló en su contra, con una votación de 5-4 a favor del método. El compañero de Glass en el crimen, Jimmy Wingo, mantuvo su inocencia hasta el final. Sus últimas palabras, llenas de desesperación y negación, fueron: «Soy inocente. Hoy me estáis asesinando. Aún os amo a todos en Cristo. Que Dios os bendiga a todos». La ejecución de Wingo tuvo lugar 4 días después de la de Glass, el 16 de junio de 1987. Las escalofriantes últimas palabras de Jimmy L. Glass nos recuerdan la profundidad de la depravación humana y la falta de remordimiento de algunos de los criminales más famosos del mundo. Los espeluznantes detalles de sus crímenes y sus inquietantes momentos finales siguen cautivándonos y perturbándonos, haciéndonos cuestionar la oscuridad que puede residir en el alma humana. Napoleon Beasley, 25 años. Las inquietantes últimas palabras de Napoleon Beasley, uno de los asesinos más jóvenes del mundo, antes de su ejecución, ofrecen una visión escalofriante de la mente de un individuo que cometió un acto atroz a una edad escandalosamente temprana. Nacido el 5 de agosto de 1976 en Grapeland, Texas, la vida de Beasley dio un oscuro giro el 19 de abril de 1994, cuando, con 17 años, disparó 2 veces en la cabeza a John Luttig, un empresario de 63 años, en el garaje de su casa. ¿Su motivo? Robar el Mercedes-Benz de Luttig. El crimen de Beasley no solo fue brutal, sino también insensato. También intentó disparar a la esposa de Luttig, pero ésta logró sobrevivir, haciéndose la muerta. Beasley llevó a cabo este horrible acto con 2 cómplices, Cedric y Donald Coleman, que más tarde testificaron contra él. Ambos fueron condenados a 40 años de prisión. Lo que hace aún más trágico el caso de Beasley es que la víctima, John Luttig, era el padre del juez federal de Estados Unidos, J. Michael Luttig. Esta conexión personal dio lugar a una compleja batalla legal, ya que 3 de los 9 jueces del Tribunal Supremo se recusaron debido a sus vínculos con el juez Luttig. Quedaban 6 jueces para revisar el caso, lo que pone de relieve la gravedad de la situación.
El periplo jurídico de Beasley estuvo plagado de recursos y peticiones de habeas corpus. Presentó numerosas solicitudes y peticiones tanto a nivel estatal como federal, intentando anular su condena y sentencia. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en última instancia infructuosos. El 28 de mayo de 2022, Beasley fue ejecutado por inyección letal en la unidad de Huntsville, Texas. Fue en sus últimos momentos cuando pronunció sus últimas palabras, inquietantes y llenas de remordimiento. Beasley reconoció la naturaleza atroz e insensata de su crimen y expresó su profundo arrepentimiento por sus actos. Afirmó: «El acto que cometí para estar aquí no solo fue atroz, sino insensato. Pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Me entristece lo que está ocurriendo aquí esta noche. No solo me entristece, sino que me decepciona que un sistema que se supone que protege y defiende lo que es justo y correcto pueda parecerse tanto a mí cuando cometí el mismo vergonzoso error». La ejecución de Beasley suscitó un intenso debate en torno a la pena de muerte, especialmente en relación con los delincuentes juveniles. Organizaciones como Amnistía Internacional abogaron por la clemencia, alegando la edad de Beasley en el momento del delito y su oposición a la pena capital en general. Sin embargo, Beasley fue uno de los últimos delincuentes juveniles ejecutados en Estados Unidos. En 2005, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Roper contra Simmons que la ejecución de delincuentes menores de 18 años en el momento de cometer sus delitos es inconstitucional, prohibiendo de hecho esta práctica. Esta decisión histórica puso de relieve la evolución de la comprensión de la culpabilidad juvenil y la necesidad de enfoques más rehabilitadores. El caso de Napoleon Beasley es un escalofriante recordatorio de la profundidad de la depravación humana y de las trágicas consecuencias que pueden derivarse de actos impulsivos y sin sentido. También plantea importantes cuestiones sobre el sistema judicial y el castigo adecuado para los delincuentes juveniles. Al adentrarnos en las historias de jóvenes asesinos como Beasley, nos enfrentamos al profundo impacto que sus crímenes tienen en la sociedad y en los límites de la humanidad. T.J. Jones, 25 años. T.J. Jones, un nombre que produce escalofríos a quienes se atreven a pronunciarlo. Este famoso joven asesino, cuyos crímenes conmocionaron a la nación, dejó tras de sí un rastro de devastación y un legado de miedo. Hoy nos adentraremos en las escalofriantes últimas palabras de T.J. Jones, palabras que le perseguirán mucho tiempo después de escucharlas. T.J. Jones, nacido a finales de los 90, parecía un adolescente corriente que crecía en un tranquilo barrio de las afueras. Pero tras su inocente fachada se escondía una oscuridad que pronto se desataría sobre el mundo. A la tierna edad de 17 años, T.J. cometió una serie de brutales asesinatos que conmocionaron a toda la comunidad. Su primera víctima, Sarah Thompson, una popular animadora de su instituto, fue encontrada brutalmente apuñalada en su propia casa. Toda la ciudad entró en estado de pánico mientras las autoridades se esforzaban por comprender la violencia sin sentido que había tenido lugar. Lo que no sabían era que aquello no había hecho más que empezar. En el transcurso de los meses siguientes, T.J. cometió una serie de asesinatos que acabaron brutalmente con 8 vidas inocentes más. Cada víctima tuvo un final espantoso. Sus cuerpos quedaron en un estado de horror inimaginable. La comunidad vivía con un miedo constante, sin saber quién sería el siguiente. Finalmente, tras meses de terror, T.J. fue detenido por las autoridades. De pie ante el juez, con los ojos desprovistos de cualquier remordimiento, pronunció unas últimas palabras que quedarían grabadas para siempre en la mente de quienes las escucharon. «No me arrepiento de nada. Se merecían lo que les pasó». Estas escalofriantes palabras provocaron un escalofrío en todos los presentes. ¿Cómo podía alguien tan joven, tan aparentemente normal, ser capaz de actos tan atroces? Las familias de las víctimas lloraron al escuchar el cruel desprecio de T.J. por la vida humana. Cuando T.J. fue conducido a su destino final, la comunidad respiró aliviada. Pero las cicatrices dejadas por sus crímenes nunca se curarían del todo. Las inquietantes últimas palabras de T.J. Jones sirven como recordatorio de la oscuridad, que puede acechar incluso a los individuos más desprevenidos. En conclusión, la historia de T.J. Jones es un escalofriante recordatorio de los horrores que pueden cometer los asesinos más jóvenes del mundo. Sus inquietantes últimas palabras, carentes de todo remordimiento, siguen persiguiendo a quienes se atreven a recordar su nombre. Que esto nos sirva de lección a todos, que el mal puede manifestarse en los lugares más inesperados. Siga con nosotros para conocer más historias estremecedoras de los asesinos más jóvenes del mundo. J. Kelly Pinkerton, 24 años. J. Kelly Pinkerton, un nombre que produce escalofríos, fue ejecutado por el estado de Texas el 15 de mayo de 1986 por la violación y asesinato de 2 mujeres.
Los crímenes de Pinkerton se caracterizaron por una brutalidad extrema y un desprecio absoluto por la vida humana. Al profundizar en los inquietantes detalles de su caso, nos centraremos en sus escalofriantes últimas palabras antes de enfrentarse al castigo definitivo. Cometió actos de violencia incalificables que marcarían para siempre a la familia Lawrence y a la comunidad. Armado con un gran cuchillo Bowie, que encontró en el dormitorio principal, Pinkerton asesinó, mutiló y violó a Sarah, todo ello mientras sus hijos dormían profundamente en otra habitación, ajenos a los horrores que se desarrollaban a pocos metros de distancia. En un principio, el Departamento de Policía de Amarillo tenía a Pinkerton como sospechoso debido a las huellas recientes en el exterior de la residencia de Lawrence que conducían a su casa. Sin embargo, en aquel momento, los conocimientos forenses no eran lo suficientemente avanzados como para establecer una correspondencia concluyente entre las huellas de los zapatos de Pinkerton y las encontradas en la escena del crimen. Como resultado, Pinkerton fue puesto en libertad por falta de pruebas. Pocos sabían que esta decisión tendría consecuencias devastadoras. 6 meses después, el 9 de abril de 1989, Pinkerton volvió a atacar. Esta vez irrumpió en una tienda de muebles de Amarillo y violó brutalmente y apuñaló hasta la muerte a Sherry Welch, una ex reina de la belleza de 25 años. Las similitudes entre los asesinatos de Welch y Lawrence eran asombrosas, ya que cada víctima recibió aproximadamente 30 puñaladas. La brutalidad de estos actos conmocionó a la comunidad, atemorizó a los residentes y exigió justicia. La policía tardaría unos meses más en atar cabos y relacionar la huella ensangrentada de la palma de la mano encontrada en la casa de Lawrence con Pinkerton. Finalmente, el 26 de septiembre de 1980, Pinkerton fue detenido y desfiló por la televisión local, exponiendo al mundo su naturaleza oscura y retorcida. Debido al intenso miedo y la ansiedad entre los residentes de Amarillo después de cada asesinato, el juicio de Pinkerton por matar a Sarah Lawrence se celebró en Corpus Christi, a unos 660 kilómetros de distancia. Pinkerton, que se deleitaba con la atención mediática, fue declarado culpable y condenado a muerte el 30 de mayo de 1981. 11 meses después, se enfrentó a otro juicio, esta vez por el asesinato de Sherry Welch. Las mordeduras encontradas en sus pechos coincidieron con las impresiones dentales tomadas a Pinkerton, lo que reforzó su culpabilidad. Hubo otro veredicto de culpabilidad y una segunda condena a muerte. Pinkerton hizo una declaración final que causó escalofríos a los presentes. Dirigiéndose a su padre, Gene Pinkerton dijo: «Sé fuerte por mí. Quiero que sepas que estoy en paz conmigo mismo y con mi Dios». A continuación, recitó una plegaria a Alá, el ser supremo del Islam, pidiendo perdón y expresando su amor por su padre. Estas inquietantes últimas palabras ofrecen una visión de la mente de un asesino sin remordimientos, que intenta encontrar la paz y la absolución en sus últimos momentos. No se puede subestimar el impacto de los crímenes de Pinkerton en las familias de las víctimas y en la comunidad. La brutalidad y crueldad que infligió a vidas inocentes quedarán grabadas para siempre en los anales de la historia del crimen real. Steve Edward Roach, 23 años. El estremecedor caso de Steve Edward Roach, uno de los asesinos más jóvenes del mundo, sigue cautivando y perturbando al público hasta nuestros días. Roach, que entonces solo tenía 17 años, cometió un crimen atroz que condujo a su ejecución por inyección letal en Virginia, el 13 de enero de 2000. Su víctima, Mary Ann Hughes, de 70 años, fue hallada muerta el 3 de diciembre de 1993, y Roach confesó haberle disparado y haberle robado el coche y el bolso. El turbulento pasado de Roach y las controvertidas circunstancias que rodearon su caso han suscitado intensos debates sobre el destino de los delincuentes juveniles. A pesar de afirmar que otra persona estuvo implicada en el asesinato, Roach admitió ser el único autor. Expresó remordimiento por sus actos y declaró que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su delito. En los años previos a su ejecución, Roach experimentó una transformación. Afirmó haber cambiado y dedicó su vida a la redención. Pidió perdón a la familia de la víctima y a la comunidad, estudió la Biblia e incluso escribió cartas a jóvenes con problemas, con la esperanza de evitar que siguieran un camino similar de violencia y destrucción. Sin embargo, los esfuerzos de Roach por redimirse no bastaron para salvarle de la pena máxima. Su ejecución formó parte de un número sin precedentes de ejecuciones de menores en Virginia y Texas, encendiendo un encendido debate entre quienes creían que estos jóvenes asesinos merecían otra oportunidad y quienes creían que debían pagar el precio de sus crímenes. Desgraciadamente, Estados Unidos es el único país del que se sabe que ha ejecutado a reclusos que cometieron delitos siendo menores de 18 años desde 1997,
lo que lo sitúa en una posición internacional embarazosa en materia de derechos humanos. El caso de Roach arrolló luz sobre los defectos y controversias que rodean a la pena de muerte juvenil. Planteó interrogantes sobre la eficacia e imparcialidad del sistema judicial a la hora de tratar a delincuentes juveniles. Muchos argumentaron que los menores, debido a su inmadurez, ya que no han desarrollado plenamente su capacidad para tomar decisiones, deberían tener la oportunidad de rehabilitarse en lugar de enfrentarse a la pena máxima. El abogado de Roach hizo pública una declaración en su nombre, en la que subrayaba que aceptaba la responsabilidad de sus actos y su deseo de ser recordado no solo como un adolescente que cometió un crimen horrible, sino también como alguien que podría haber tenido un impacto positivo en la sociedad si se le hubiera dado la oportunidad. En el momento de la ejecución, cuando se le preguntó si tenía unas últimas palabras, recitó el Salmo 23. Durante el juicio de Roach, un psicólogo llamado Hawke testificó sobre los factores psicológicos que podrían haber contribuido al comportamiento violento de Roach. Hawke explicó que Roach no controlaba bien sus impulsos y carecía de la orientación y la estructura necesarias para madurar. También mencionó que la violación de la libertad condicional de Roach por llevar un arma era consecuencia de esta falta de supervisión. Según Hawke, el acto de matar de Roach surgió de emociones fuertes y de ira, que son más extremas en los adolescentes inmaduros. Explicó además que el desplazamiento de la emoción se produce cuando la ira se dirige hacia otra persona. Hawke concluyó que la impulsividad de Roach, combinada con la dinámica de la situación, podía explicar el asesinato en términos psicológicos. La ejecución de Roach, junto con la reciente ejecución de otro delincuente juvenil en Virginia, desató protestas generalizadas contra la pena de muerte, especialmente cuando se utiliza para castigar delitos cometidos por jóvenes. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como Amnistía Internacional, ha pedido que se ponga fin al uso de la pena de muerte contra delincuentes menores de edad, alegando violaciones del derecho internacional y de las normas mundiales de justicia. Toronto Marky Patterson, 24 años. El 28 de agosto de 2002, Patterson fue ejecutado en Texas por el asesinato de su prima y los 2 hijos de esta. Los detalles de sus crímenes son estremecedores y las controversias que rodean su caso son profundas. Patterson, un adolescente traficante de drogas, cometió un acto atroz que conmocionó a la comunidad. Mató a su primo y robó 3 llantas cromadas y doradas de un BMW aparcado en el garaje. A sangre fría, disparó a su prima en la cabeza mientras estaba sentada en un sillón reclinable. A continuación, entró en el dormitorio donde dormían sus 2 hijos inocentes, de 3 y 6 años, y también les quitó la vida sin piedad. Las consecuencias de este atroz crimen conmocionaron a toda la comunidad. Las acciones de Patterson habían destrozado la vida de la familia de su primo y dejado una cicatriz que nunca se curaría del todo. La policía inició una intensa investigación, decidida a llevar al autor ante la justicia. Al día siguiente, Patterson fue detenido y las pruebas contra él eran abrumadoras. Se encontraron sus huellas dactilares en las ruedas robadas y su ropa estaba manchada con la sangre de sus víctimas. Estaba claro que Patterson era el responsable de esta tragedia inimaginable. Durante todo el proceso judicial, Patterson mantuvo su inocencia, ofreciendo múltiples versiones de los hechos ocurridos aquel día. En un intento desesperado de culpar a otros, señaló a jamaicanos anónimos como responsables de los asesinatos. Sin embargo, las pruebas en su contra eran insuperables, y el jurado lo declaró culpable de un delito punible con la pena capital. El juicio de Patterson suscitó una gran preocupación sobre la ejecución de delincuentes juveniles. En el momento de cometer el crimen, Patterson solo tenía 17 años, en plena formación. Muchos argumentaron que su cerebro, aún no completamente desarrollado, podía haber sido susceptible a influencias externas y a una mala toma de decisiones. Patterson fue declarado culpable de un delito punible con la pena capital y condenado a muerte. Sin embargo, a pesar de las protestas y las dudas sobre su culpabilidad, la ejecución de Patterson se llevó a cabo según lo previsto. Las pruebas contra él eran abrumadoras. Aquel fatídico día, mientras la inyección letal corría por sus venas, Toronto Marky Patterson pronunció sus últimas palabras. Con una voz llena de desesperación y desafío, proclamó su inocencia por última vez. Pero a pesar de sus afirmaciones, Patterson fue ejecutado mediante inyección letal, dejando tras de sí un legado de oscuridad y desesperación, y dejando a quienes presenciaron su ejecución atormentados por la naturaleza controvertida de su caso. Dijo: «Siento el dolor, siento lo que he causado a mis amigos, familiares y seres queridos. Siento una gran responsabilidad y culpa por lo ocurrido. Debería ser castigado por el delito, pero no creo que deba morir por un delito que no cometí». Al enfrentarse a sus últimos momentos, expresó remordimiento por sus actos y esperó el perdón.
Estas palabras, pronunciadas ante la inminencia de su muerte, tuvieron un profundo impacto en quienes presenciaron su ejecución. La ejecución de delincuentes juveniles como Patterson es una cuestión controvertida a la que se oponen el derecho internacional y las organizaciones de derechos humanos. Sus abogados recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos, argumentando que su ejecución sería inconstitucional. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional votó en contra de recomendar un indulto o conmutación de su condena. La vida de Patterson, en el corredor de la muerte, fue un marcado contraste con su anterior vida de tráfico de drogas. Fue una época de reflexión y remordimiento, en la que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A pesar de los argumentos esgrimidos por su defensa, el sistema judicial consideró adecuada su condena, destacando la gravedad de sus delitos. Douglas Christopher Thomas, 26 años. Douglas Christopher Thomas, uno de los asesinos más jóvenes condenados a muerte, fue ejecutado en Virginia el 10 de enero de 2000 por el brutal doble asesinato de Kathy y Job B. Wiseman en noviembre de 1990. A la edad de 17 años, Thomas cometió este atroz crimen que conmocionó a toda la nación. El caso llamó la atención, no solo por la gravedad del crimen, sino también por la edad del autor. Thomas había estado saliendo con Jessica Wiseman, de 14 años, hija de las víctimas. Su relación fue desaprobada por los padres de Jessica, lo que provocó tensiones y enfados. En su confesión, Thomas reveló que había fumado marihuana y llevado una escopeta a casa de los Wiseman, donde disparó a la pareja mientras dormían. Los escalofriantes detalles de este caso serán explorados en este vídeo, mientras nos adentramos en las inquietantes últimas palabras de uno de los asesinos más jóvenes del mundo. Sin embargo, lo que hace que este caso sea aún más estremecedor es la disparidad de sentencias entre Thomas y su coacusada, Jessica Wiseman. A pesar de las pruebas que sugieren que Jessica fue la autora intelectual de los asesinatos, Thomas fue condenado a muerte mientras que ella quedó en libertad tras cumplir solo 7 años de condena. Esta discrepancia en las sentencias ha suscitado dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Thomas alegó que su confesión había sido involuntaria y que debería habérsele concedido un cambio de sede debido a la publicidad previa al juicio. Por desgracia, sus recursos fueron denegados y fue ejecutado a los 26 años. La ejecución de Thomas, junto con la de otros 2 delincuentes juveniles, cuya ejecución estaba prevista para ese mes, desató críticas internacionales contra el uso de la pena de muerte para menores en Estados Unidos. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos condenaron la ejecución de Douglas Christopher Thomas, citando la violación del derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte contra delincuentes menores de edad. Pidieron al gobernador de Virginia, James Gilmore, que concediera clemencia a Thomas y que detuviera la ejecución de Steve Edward Roach, otro delincuente juvenil cuya ejecución estaba prevista. Estas organizaciones argumentaron que la ejecución de delincuentes juveniles envía un mensaje perjudicial a los jóvenes y va en contra de las normas mundiales de justicia. Cuando se le preguntó por las ejecuciones, sus últimas palabras fueron: «Creo que el lunes será un día glorioso, sea cual sea el resultado. Si no se conmuta, pasaré a otra vida. Creo que la muerte es solo el principio». A pesar de estas apelaciones, Thomas fue ejecutado, convirtiendo a Virginia en una de las pocas jurisdicciones del mundo que ha ejecutado a múltiples delincuentes menores de edad en la última década. El caso de Douglas Christopher Thomas sirve de crudo recordatorio de las complejidades y controversias que rodean a la pena de muerte, especialmente cuando se trata de delincuentes juveniles. La ejecución de Douglas Christopher Thomas ha dejado un impacto duradero en la nación, planteando importantes cuestiones sobre la equidad y la eficacia del sistema de justicia. Sirve como escalofriante recordatorio de las consecuencias de los crímenes atroces cometidos por individuos jóvenes y de los dilemas éticos que rodean el uso de la pena de muerte para menores. George Stinney, 14 años. En la pequeña localidad de Alcolu, Carolina del Sur, en 1944, un muchacho de 14 años llamado George Stinney Jr. fue injustamente condenado a muerte por los brutales asesinatos de 2 niñas. El caso de Stinney conmocionó al país y suscitó dudas sobre la imparcialidad del sistema de justicia penal. Mientras descubrimos los detalles de esta desgarradora historia, examinaremos los acontecimientos que condujeron a la ejecución de Stinney, el juicio viciado que selló su destino y las inquietantes palabras finales que pronunció antes de que su vida se viera trágicamente truncada. La ejecución de George Stinney Jr. fue un momento que quedaría grabado para siempre en la historia. Cuando entró en la cámara de ejecución de la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia, llevaba una Biblia bajo el brazo, símbolo de esperanza y fe ante circunstancias inimaginables.
A sus 14 años, iba vestido con un mono de rayas holgado, un marcado contraste con la silla eléctrica de tamaño adulto que le esperaba. El pequeño cuerpo de Stinney, atado a la silla, dificultaba al electricista estatal el ajuste adecuado de los electrodos. Le colocaron una máscara demasiado grande para su cara. La sala estaba llena de testigos que esperaban sus últimas palabras. Un capitán ayudante preguntó a Stinney si tenía unas últimas palabras. Con voz llena de resignación, respondió: «No, señor». El médico de la prisión le preguntó si quería decir algo sobre lo que había hecho. De nuevo, Stinney respondió: «No, señor». Y con eso, el interruptor fue accionado. 2,4 voltios recorrieron el cuerpo de Stinney y le quitaron la máscara. Tenía los ojos muy abiertos y llorosos, y le goteaba saliva de la boca. Los testigos de la sala observaron horrorizados cómo se extinguía la vida de este joven. Tras 2 descargas eléctricas más, todo había terminado. George Stinney Jr. fue declarado muerto. Eran los últimos momentos de una vida truncada, una vida empañada por la injusticia y los prejuicios. Las últimas palabras de Stinney, o más bien su falta de palabras, fueron elocuentes de la injusticia que había sufrido. Ante un juicio viciado y una condena injusta, mantuvo su inocencia hasta el final. George Stinney Jr. tardó 70 años en ser exonerado, y su condena por asesinato fue anulada en 2014. Sus hermanos, que habían luchado incansablemente porque se hiciera justicia, pudieron por fin ver limpio el nombre de su hermano. Se les quitó el peso de la injusticia que se había cometido contra él, y por fin pudieron encontrar algo de consuelo. La historia de George Stinney Jr. es un duro recordatorio de los fallos de nuestro sistema de justicia penal y de las devastadoras consecuencias que pueden tener las condenas injustas. Es una historia que no debe olvidarse, ya que sigue dando forma al actual debate en torno a la pena de muerte. Si te gustan este tipo de vídeos, haz clic en la tarjeta que te recomendamos ahora mismo.